Hola, como todos los jueves, acá en Vías TV nos ocupamos de la realidad que se vive en el ramal Sarmiento y hoy queremos abordar un tema del cual se habló mucho. Hubo muchos anuncios, mucha publicidad, como es el tema del soterramiento. Veamos lo que se dijo hace ya un tiempo sobre esta gran obra. Soterramiento del Sarmiento. Consiste en la construcción de un túnel de 32,5 kilómetros de extensión a 22 metros de profundidad, mediante la utilización de una tuneladora de última tecnología. Es la mayor obra ferroviaria llevada a cabo en la historia del país. Permitirá evitar accidentes, aumentar la cantidad de formaciones y mejorar la frecuencia de toda la línea. Uno de los proyectos más discutidos y postergados en el último siglo es el llamado soterramiento del ramal que une Once con Moreno. Recorre un total de 37 kilómetros, abarcando el sector oeste de la capital federal y 6 municipios del conurbano bonaerense con mayor concentración poblacional. El 24 de mayo de 2006 pareció definitivamente tomar impulso. Por entonces, el mismísimo Néstor Kirchner presidió el acto para licitación de las obras. Pero pasaron 2 años hasta que Cristina las adjudicara el 23 de enero de 2008. Y ahora esta obra de soterramiento del Sarmiento, que también creo es una obra que podemos calificar, sin temor a equivocarnos, como una obra del Bicentenario. 11 meses después, el 23 de diciembre de 2008, la obra fue anunciada otra vez. Pero aquí estamos dando testimonio de que cuando uno pone empeño, podemos abordar una obra de estas características. Con esta obra estamos contribuyendo fuertemente a la modernización de nuestro sistema ferroviario y también a darnos confianza en nosotros mismos, porque había algunos escépticos que pensaban que esta era una obra que nunca se iba a poder comenzar, que nunca se iba a poder realizar. Solo nos separan vagones pintados, monitores de plasmas y vías renovadas, pero el cambio de fondo sigue esperando. La obra del soterramiento fue de una proyección millonaria. La tuneladora costó 40 millones de euros.
El comienzo de la obra sería el 15 de septiembre de 2012 y el costo total planificado es de 11.000 millones de pesos. El proyecto estaba previsto en 3 etapas. La primera, de Aedo a Caballito, de 16,67 kilómetros. La segunda, de Aedo a Castelar, de 3,95 kilómetros. Y la tercera, de Castelar a Moreno, de 14,09 kilómetros. Se decía que el trazado de 33 kilómetros tenía un plazo de obra de 36 meses. Hoy, a casi un tercio de ese periodo, en lugar de los 10 kilómetros prometidos, solo se han cavado menos de 100 metros. Escuchamos de la boca de los anunciantes las supuestas bondades que va a tener el soterramiento. Ahora yo le quiero hacer escuchar otra voz, la voz de Fernando Pino Solanas, quien nos da su opinión sobre esta obra anunciada hace ya un tiempo, como es el soterramiento del Tren Sarmiento. La idea del soterramiento es una idea casi muy difícil de realizar. Esas son las mega obras que tardan 15 a 20 años en terminarse, como ya tuvimos la experiencia. Atucha 2 todavía ni se terminó, llevan 20 años. Yacyretá, en lugar de hacerse en 4 o 5 años, tardó 20 y tantos o 30 años. Es decir, la corrupción. Un gran foco de corrupción. Pero es que toda es corrupción. Las empresas que participan en esto no están interesadas. Y como cada 6, 7, 8 años, 10 años la Argentina quiebra, y no que se termina, entonces vienen los sobreprecios, la continuación de las obras, los pleitos. Hay que salir de estas mega obras. Además, técnicamente es muy difícil hacer hay que atravesar varios arroyos. Es una obra complejísima que de ninguna manera le daría autoridad a quienes gobiernan para creerles que eso es realizable como ellos piensan. ¿Cómo serán de brutos que hoy nadie construye un túnel de 2 vías? De 2 vías. ¿Qué quiere decir? Que si entra un rápido, si vos vas a poner en la línea del oeste, donde tiene que venir un tren parando en todas las estaciones, o casi todas las estaciones, ¿me entiendes? Sí. ¿Y cómo hace para entrar un rápido? ¿Y cómo hace para entrar un carguero? Entonces se construyen en el mundo 2 túneles. Un túnel a 25 metros y otro a 10 metros. Acá han programado uno de 4 vías a 10 metros. Es una nulidad eso. Y ahí han gastado 60 o 70 millones de dólares en comprar la tunelera que está parada. Es decir, no hay plan maestro, quienes conducen son incapaces o no saben qué es lo que piensan, y lo están resolviendo importando llave en mano de otros lados, mientras acá tenemos el 70% de los trabajadores ferroviarios u 80% en paro. El anuncio de soterramiento, como vimos, se hizo en julio del 2013. Se va a cumplir por estos días 1 año. ¿Con qué argumento se hizo esta obra? Bueno, recordemos que se hizo después de lo que fue la tragedia o el accidente de Once, ¿no? Hasta ahora no ha pasado nada. ¿Cuánto se gastó ya en esta obra? 40 millones de euros para la tuneladora, que se denominó La Argentina. Se hicieron algunas obras civiles en Aedo, pero la obra está absolutamente parada. Dijeron que, que había problemas de financiamiento. Ahora se anuncia que se va a financiar a través del BANDES, el Banco de Desarrollo del Brasil. Pero no sabemos cuánto van a demorar tampoco los trámites burocráticos. Mientras tanto, esta obra, opinada a favor y en contra por diversas personas, está sin resolver. ¿Cuánto más van a esperar los usuarios del Sarmiento para solucionar sus problemas de frecuencia, sus problemas de seguridad? Es tiempo de que dejen las palabras y pasemos a los hechos.
no se ve. Desde lejos no se ve, no. Desde lejos no se ve. Bueno, buenas noches. Una vez más, en Desde Lejos No Se Ve. Contentos nuevamente porque parece que viene funcionando de cábala. Ha ganado Argentina otra vez. Vamos a decir que... ¿Qué viene funcionando de cábala? Que nuestro programa, ¿no es cierto? Cada ¿sí? vez que anunciamos que el próximo programa vamos a estar festejando... No somos mufa como Maradona. No, empezamos con el Mundial, así que estamos bien. Está bien. Él dijo que Maradona es mufa. Tomen nota. Eso... Tomen nota. Lo de la iglesia maradoniana. El padrino. Claro, los muchachos de la iglesia maradoniana deben estar ahora explotando las redes sociales contra el señor aquí a mi lado. El padrino es falso. Bueno, esperemos que el jueves que viene podamos estar nuevamente disfrutando un triunfo, ¿no? 1 o 2, porque por las fechas pueden ser 2. Yo simplemente quiero hacer una reflexión. Que es interesante para pensar cómo es el curso de la historia, porque esto hay que contextuarlo, lo nuestro, en la historia y en la geopolítica, ¿no? Es decir, el tiempo y el espacio. Hace 100 años comenzaba la Primera Guerra Mundial, es decir, con un crimen, prácticamente iniciamos medio siglo de guerra, la primera y la segunda. Ahora estamos en un mundial de fútbol, es decir, yo creo que hemos progresado. Es una especie de sublimación de la guerra el fútbol, pero yo creo que se ha progresado y sería interesante enseñarle a los chicos a través del mundial muchas partes de la historia que no se cuentan. ¿Sabes un detalle? El primer comunicado de Malvinas se hizo con la marcha del Mundial de Fútbol del 78. Galtieri no tenía muy claro lo que era un partido de fútbol y lo que era de alguna forma iniciar una guerra en la recuperación de las Islas Malvinas. Por eso, pero a veces se confunde y hay, es decir, ahí se confundió. Vos sabés que había un estratega, Clausewitz, que decía que la guerra era la continuación de la política por otros medios. Sí. Bueno, en este caso sería el fútbol la continuación de la guerra por otros medios. Pero lo interesante es que los dos bloques iniciales de la Primera Guerra y la Segunda Guerra estaban constituidos por 4 campeones mundiales. Inglaterra y Francia por un lado y Alemania e Italia por el otro, que fueron las principales potencias que lo que estaban tratando es cómo dividir las colonias africanas, fundamentalmente. Y ahora, bueno, son potencias de fútbol. Yo creo que en algo se progresó. Sí, igual yo no quiero tirar más la onda y afortunadamente en América Latina no hay conflictos bélicos, pero en Asia y en África no pueden decir lo mismo. De hecho, en Nigeria hubo un atentado justo cuando estaba jugando Nigeria contra Argentina. Yo hablo de guerra mundial. No, está bien por eso. Pero después tendríamos que analizar, por ejemplo, los equipos que jugaron con Argentina, los conflictos que existían en cada uno. Vos fijate el grupo que le tocó a Argentina, Irán, Bosnia y Nigeria, ¿no? Suiza el único neutral y ahora Bélgica, que también es un país colonialista. Yo voy a hacer las veces de referí, vamos a poner la pelota en la cancha. Exactamente, ahí vamos. Habrán notado una presencia distinta en el programa, vamos a presentarla. Está con nosotros el diputado provincial Ricardo Vago. No cambió la persona de Carlos López, sino está con nosotros hoy en cuerpo presente, la otra vez estuvo en un video, el diputado provincial Ricardo Vago. No, y como es un tema que hace la seguridad a los morenenses y es un tema claro, digamos, de fuerte raíz provincial, la seguridad es una responsabilidad de la provincia y uno, bueno, trata de cumplir el rol que circunstancialmente ocupo en la Cámara de Diputados y bueno, por eso estoy acá para charlar un poco la experiencia de la Cámara, la experiencia de haber estado con Granados. Con Granados estuvimos también junto con Carlos López, Granados con el ministro de Seguridad, era cosa de un mes y medio. Y el planteo era un poco por la situación de Cuartel Quinto. Cuartel Quinto es casi el 25% subterritorialmente de Moreno
consta de aproximadamente 70.000 habitantes y se produjeron una serie de hechos delictivos que motivaron el cambio del comisario y lamentablemente también en este caso fuimos a plantear el caso de un triple asesinato de vecinos por el hecho de haber impedido un asalto y haberle quemado las guaridas, las casillas de madera que eran aguantaderos. Fue un proceso realmente de una extrema violencia. Lo interesante de Granados, le llevamos las cuadrículas. La cuadrícula de Moreno, yo sé que se perdió el video. Una de las cuadrículas de Moreno empieza en Graham Bell, o sea que es la calle de Carrefour, Colectora Gaona, Lisandro de la Torre, que es por La Perlita, y termina en, los viejos dirían Ridans, en la Salchichera. La entrada de 25. La entrada de 25 de mayo, Lomas. O sea, desde Lomas hasta el límite de Carrefour, llegando Parque Paso del Rey. A Parque Paso del Rey. Ese es un móvil. Quiero pensar que el ministro agarró la cuadrícula y empezó a contar las calles. Claro. Él hablaba que en Ezeiza tenía cuadrículas de 25 por 25 y me mostró el plano de Ezeiza. Y después me dice, y lo miraba al jefe Maskin, el actual jefe de policía, sí. Y después agarró y dijo, bueno, son cuadrículas de campo. Entonces uno le mostró el Gulleher, cómo había crecido Moreno hace 5 años y cómo estaba en algunos lugares poblado, zonas que eran totalmente de campo. Y dijo, esto no está en el censo. Como queriendo decir que los 460.000 personas no correspondían. Realmente, yo no sé bien cómo son los tiempos, pero... ¿De qué censo hablaba? Porque del censo, 2010 está bien claro. 462.000, dice. Claro, pero evidentemente que esto no había sido Parece censado. Que somos más, ¿no? Como queriendo decir que somos más. Él marcaba cuadrículas de campo, dotación insuficiente de personal, nosotros definíamos calles de tierra, mala calidad de los vehículos, hubo una discusión por el tema si tomaban o no las denuncias, más quien pretendió decir que sí tomaban las denuncias y uno le planteó varios casos donde no tomaban las denuncias. Perdóname, Ricardo, sería interesante para los televidentes explicar bien el sentido de la cuadrícula, ¿no? ¿Cuál es la función o por qué es tan importante esto, ¿no? Pido gancho y vamos a la primera pausa. Como verán, el tema de hoy es la seguridad, así que a la vuelta de la primera pausa vamos a hablar del Comando de Prevención Comunitaria, del decreto famoso de Scioli de hace unos días y de qué es lo que pasa con la seguridad acá en Moreno. El decreto sobre la Policía Municipal. Exactamente. Primera pausa y volvemos. Coliqueo, lavado de vehículos a vapor con elevador hidráulico, tapizados, teflonados, chasis, motor, carrocería. Descuentos para flotas de vehículos de empresas. Lavamos y preparamos su auto para la venta. Coliqueo, en el estacionamiento descubierto de Nine Shopping. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight.
Imprenta Avalú. Tucumán 482 Moreno. Teléfono fax 0237 463 2690. Estamos de vuelta y ahora vamos con un informe del exdiputado provincial Walter Martelo. Buenas tardes. Quiero agradecerles a los amigos del programa Desde Lejos No Se Ve esta invitación. Soy Walter Martelo, autor del libro 20x20, 20 ministros de seguridad en los últimos 20 años de gobierno justicialista en la provincia de Buenos Aires. Y quería dejarle mi opinión respecto al decreto que acaba de firmar el gobernador Scioli para implementar en la provincia de Buenos Aires lo que se conoce como policía municipal. Esta policía municipal, que estará a cargo de los intendentes, ustedes imagínense lo que significa para intendentes de la característica de los varones del conurbano tener una fuerza de choque propia, donde van a tener muy pocas limitaciones, porque los controles que se le habían establecido a la ley por parte de los consejos deliberantes van a desaparecer con el decreto del gobernador Scioli, lo que significa respecto a, de alguna forma, manipular la situación de la seguridad en el ámbito de los municipios. A todas luces va a ser un proyecto inconducente, uno más de esta etapa de 20 años de fracasos, que no nos va a traer mayor seguridad, muy por el contrario nos va a traer mayores problemas. Problemas de financiamiento, problemas de asimetría, porque aquellos municipios que tengan mayores recursos para volcar a la seguridad van a tener un nivel, un estándar de seguridad que otros, como los más pobres del conurbano, sobre todo José Cepaz, Moreno, Merlo, Esteban Echeverría, Florencio Varela, seguramente vamos a tener un estándar más bajo, y a su vez la permeabilidad que va a haber respecto al delito en aquellos municipios que puedan de alguna forma tener mayores recursos para volcarlo. A todas luces un proyecto inconducente, repito, que no va a cambiar para nada los problemas de seguridad de la provincia de Buenos Aires y que nosotros desde nuestro lugar rechazamos, porque creemos que la seguridad no solo tiene que ver con la cuestión policial ni penitenciaria, sino que tiene que ver fundamentalmente con atacar de una vez por todas una de sus principales causas, que para nosotros es la exclusión social. Hace poco publicamos un extenso informe cómo el gobernador Scioli malgastaba o no gastaba los recursos que tenían muchos programas asistenciales en la provincia de Buenos Aires. Bueno, lejos de rever esta fórmula de cómo dotar a esos programas de mayores recursos, lo que se intenta es poner más policías, esta vez sin ningún tipo de consenso legislativo, sino por decreto, como dije anteriormente, y repito, de ninguna manera está explicitado en ningún país que ha podido salir de crisis como la que tiene Buenos Aires y la Argentina en materia de seguridad, que mayor cantidad de efectivos significa mayor nivel de seguridad. Muy por el contrario, muchas veces la vinculación entre la política, la policía y ciertos niveles de la justicia son los que nos han llevado a tener estos problemas y estos estándares absolutamente invivibles en nuestro territorio. Con lo cual me parece que hay que reformular la política de seguridad y no llevarse a las patadas los problemas. Los problemas hay que enfrentarlos y no aparentar enfrentarlos, sino tomar cartas en el asunto y abocarse a su solución. Y me parece que el gobernador Scioli hoy por hoy está muy lejos de entender que este es un problema que si no se toma las medidas necesarias va a ser absolutamente incontrolable dentro de muy poco tiempo. Muchas gracias y un saludo a todos allí en Moreno. Bueno, estábamos hablando, Ricardo, de tu entrevista con el ministro de Seguridad, pero quisiera antes que hagas un comentario sobre el decreto de la Policía Municipal, el reciente decreto, sobre el que también se mencionaba en este bloque, para conocer cuál sería la estructura y después podemos seguir con la entrevista. Claro. Acá hay que entender, uno, que es la debilidad jurídica de la forma donde se crean las policías locales al no poderse sacar por ley, y ahí no es que hay
una postura del Frente para la Victoria, otro del masismo, otro de UNEN. Nosotros estábamos claramente en contra del esquema propuesto, porque la experiencia mexicana produjo que las policías locales, dependientes de los intendentes, sean cooptadas por organizaciones, por los carteles. O sea, en vez de depender del intendente, dependían de los carteles. O el intendente también dependía de los carteles. Claro, los gobernadores incluso hubo. En cambio, cuando actualmente el tema que dicen, por ejemplo, que hay jefes de policía cooptados, sí, pero son jefes o personas individuales. En este caso, lo que se había producido en México era la cooptación de la estructura completa. Si hubiese sido hace unos años, hace 7, 8 años, esta iniciativa hubiese sido quizás valiosa, porque con el voto la gente elegía intendentes que a su vez nombraba comisarios, y ese círculo daba un círculo virtuoso de poner intendentes más serios para nombrar comisarios más honestos. Porque indirectamente el electorado estaría eligiendo al comisario, al jefe de policía comunal. Exactamente, pero lo que sucede es que al aparecer organizaciones de carteles, ese esquema entra en crisis, porque antes que la ciudadanía aprenda a ver cómo vota, ya te cooptaron toda la policía. Entra en crisis la política al tener una gran influencia en todas las áreas, los carteles de la droga, ¿no? Los carteles de la droga. Después es difícil cambiar. Bueno, vamos a lo que está. Sí. Bueno, lo que hicieron fue un decreto autorizando a una resolución del ministro. El ministro crea una especie de policía local especial, una policía de prevención, que no tiene nada que ver ni con las comisarías actuales, ni con el comando de patrulla o el Comando de Prevención Comunitaria. Comando de Prevención Comunitaria. Es una policía que va a depender de una superintendencia de policías locales, de seguridad local, y que va a tener como jefes una especie de coordinación de 3. Va a estar el intendente, un coordinador sugerido por el intendente que va a controlar al jefe de la policía local. O sea, va a haber en un distrito desplegados en prevención 3 organizaciones, 3 sistemas. El sistema de prevención... Comando de Prevención Comunitaria, Comando CPC. De Prevención Comunitaria, que acá está en Paso del Rey, sí. Y organiza toda la cobertura con móviles en las distintas cuadrículas de Moreno. 2, el comisario, que en Moreno está pasando que le retiraron los móviles y tiene un cierto esquema de personal. Y 3, una policía que la resolución no dice qué cantidad de policías van a venir a Moreno, lo que sí dice que el intendente va a poder poner más. O sea que va a haber intendentes de otros distritos que tienen quizás mayor capacidad económica, que van a poder aumentar la cantidad de policía de prevención. ¿Cuál es la organización de esa policía? ¿Cuál es la juridicidad? Es la misma que la policía bonaerense. El sistema de ascensos, el sistema de estudio, o sea, todo es exactamente similar. Se va a tratar de que se sugiere que sean personal policial de este distrito, de Moreno. Se le da una antigüedad de formación de 1 año, pero en casos de emergencia, y ahora estamos en emergencia, sí, va a ser 6 meses. No se define cómo se va a financiar, lo va a financiar la provincia de Buenos Aires. Va a poder estar armado a las 24 horas, que era uno de los debates, sí, que de algunos sectores, principalmente los de Nuevo Encuentro, que hoy están aliados con el kirchnerismo, planteaba que el policía tenía que ir armado exclusivamente en el momento de servicio.
y cuando salía de servicio tenía que entregar el arma como una especie de caja fuerte y después cuando retomaba el servicio. Medida que lo dejaban en una cierta situación de indefensión al policía. No modifica el estado policial. La otra norma que se había votado era que hoy en día el policía está obligado a actuar cuando ve un delito. Está obligado a actuar aunque haya 5 ladrones armados y él esté solo. Está obligado a actuar, es su obligación. Si no, pasaría a ser como posible de sanción. Eso, la norma lo liberaba. Decía que él estaba en estado policial nada más que en las horas de servicio. ¿Por qué? Porque se entiende que el policía actúa como institución, como cuerpo. Porque si yo estoy solo, tengo que avisar, tengo que evitar disparar porque puedo lastimar a alguien, tengo enfrente a una situación de un delito organizado y yo estoy en una situación de franco de servicio, yo estoy muy como desarmado, muy poco preparado. El concepto es que realmente esa es una norma que puede terminar mal, porque muchas veces el policía actúa en una enorme situación de inferioridad y sin el cuerpo. El cuerpo policial es un cuerpo que actúa en conjunto. Esto no lo toca, o sea que sigue todo igual que hasta ahora. Todo poco claro, porque es muy poco claro lo del decreto en 12 de Scioli, porque claramente no hay nada en concreto, porque el financiamiento, de cómo se va a implementar. Digamos, a ver, no tiene definiciones. Por eso. No tiene definiciones. Lo que es claro es que se va a crear esta coordinación de 3, que el intendente algo que ver va a tener. Y de 3 coordinadores, uno es el intendente y otro es una persona sugerida por el intendente, o sea que de 3, 2 tiene. Claro, y el otro es el jefe propuesto por el Ministerio de Seguridad. O sea que una parte de la policía, un tercio, habíamos hablado del Comando de Prevención Comunitaria, de las comisarías, y esta sería una policía de prevención especializada en contravenciones, en prevención, en seguridad comunitaria. Y eso sí sería responsabilidad del intendente. Ahora, toda la estructura. Además, tenemos que comentarlo, que está la DDI, o sea, la Policía de Investigaciones, sí, la Policía de Narcotráfico. Hay otras policías que tienen mandos distintos que dependen del... ¿Y el tema de la capacitación, habla algo el decreto? Y justamente la capacitación habla de 1 año, pero en situación de emergencia puede ser 6 meses. Claro. O sea que hoy, ahora, como estamos en situación de emergencia, 6 meses estarían los agentes que están formándose y que ingresaron a la escuela que hay en Moreno, en 6 meses estarían en condiciones de actuar. Supuestamente estarían en condiciones, sabemos claramente que no están en condiciones, ninguna persona en 6 meses puede tener una formación como para salir a cumplir con su deber. No, yo estoy describiendo por eso, es el decreto lo que dice. Yo estoy describiendo el decreto. Claro. Y aquello de la participación de la ciudadanía, que se discutió en la previa al debate en las cámaras con respecto al proyecto de ley. Y recordemos que termina saliendo por decreto. Aquello de la posibilidad de que los ciudadanos intervengan en el control, de que el intendente pueda someter a la voluntad popular algo de... Eso quedó afuera. La aprobación, siempre el esquema de que se aprobaba, digamos en la ley votada, el comisario de la policía local lo aprobaba el Consejo Deliberante, y claramente de alguna forma en el Consejo Deliberante de alguna forma participaba todo el cuerpo y era removido también por el intendente, y el nuevo nombramiento también tenía que ser. Eso no está. Eso no está nada. Lo que implica es una relación más ligada al intendente y a este equipo coordinador de una parte de la policía que va a existir. Si vos, esta es un poco la descripción del decreto. Hay que ver que muchas cosas tienen que ver cómo se implementan, porque no dice, por ejemplo, cuántos policías iban a cada municipio. Claro, es para localidades mayores de 70.000 habitantes, para municipios de más de 70.000 habitantes, pero no todos los municipios tienen la misma cantidad de habitantes, ni la misma superficie, ni el mismo dinero para la posibilidad, ni el mismo presupuesto. Bueno, pero digamos, el municipio firma un convenio de adhesión
a partir del convenio de adhesión es que se instrumenta esta policía local. El municipio puede no instrumentar, no solicitar, puede no adherir y entonces no tiene esta nueva policía. Una gran diferencia con el otro proyecto era, que era correcto, que distribuía una cantidad fija por distrito de más de 70.000 y después distribuía proporcionalmente la totalidad del personal que iba a ingresar. De esa manera se aseguraba que en toda la provincia los distritos de más de 70.000 habitantes tuviesen la misma cantidad de policías teóricamente proporcionalmente a la población. ¿Cuáles fueron las disidencias entre los bloques para no votar un proyecto único? Bueno, por afuera lo que se dice abiertamente era la no seguridad del financiamiento automático, o sea, no garantizaba que todos los distritos recibiesen los recursos para pagar a fin de mes la policía, el problema del Estado policial quiere decir la obligación, el diputado, la gente del Frente Renovador planteaba que tenía que ser automático, que tenía que estar con Estado policial y que tenía que estar armado las 24 horas. Y el otro punto grande conflicto era la detención por averiguación de antecedentes, que no tenía que ver con esta policía comunal, pero se trajo acá y se puso un artículo que se disminuía la capacidad para detener una cantidad de horas por averiguación de antecedentes. Todo ese debate, eso era por afuera. Por adentro había intendentes del Frente para la Victoria que no querían tener la policía, que preferían seguir manteniendo esa relación indirecta de comunicación con el jefe policial y con el comisario. Y la posibilidad de decirle al vecino cada vez que reclama seguridad, vayan a reclamarle al ministro de Seguridad o al gobernador, que es lo que yo quería. Hasta ahora, claro, ese era. Con respecto a la. Ese tema es un tema que surgía mucho, digamos, pero no se decía. Claro. O sea, porque si no se entiende por qué Ishi vota como vota, hay todo un juego de actores que realmente no se entiende. Vos planteabas lo de la aplicación. Es interesante para volver a lo que abrimos en el primer bloque, la aplicación del Comando de Prevención Comunitaria. Hay muchos vecinos, bueno, en el programa iba un informe con notas a vecinos, que lo vamos a volver a emitir en otro programa, que tenía que ver con testimonios de vecinos que nos planteaban las dificultades para acceder a la fuerza de seguridad ante un reclamo. Hacer una denuncia al 911, no venía nunca el patrullero. Una vecina nos contaba, una vecina de Malaber, que el Comando de Prevención Comunitaria no tiene teléfono, que hay que llamar al 911, entonces es muy difícil lograr dar con alguno de los agentes que está vinculado al comando. Y después, vecinos de Álvarez que nos planteaban que sentían que había quedado desierto el distrito, la localidad de Álvarez, a raíz de la implementación del Comando de Prevención Comunitaria. Cuando vamos a la aplicación de estas propuestas, ¿cómo se sienten en los lugares y también qué situaciones se van generando? Esta de la situación de indefensión es una. Al quitar el comisario que tenía una cuadrícula para cubrir, la cuadrícula es un recorrido fijo, apto para que un móvil policial pueda, ante una llamada, en un lapso corto de tiempo, adecuado a la gravedad del tema, pueda llegar. Ya vimos que si tiene que llegar de Carrefour a 25 de mayo, a 25 de mayo va para ser no tiene razón de ser esa forma de esa planificación. Bueno, sí. Entonces, eso era cuadrícula de campo, pero digamos, el concepto de cuadrícula. ¿El concepto de cuadrícula cuál es? Al haber un responsable, que es un comisario, se podía, a partir de la estadística criminal, saber si esta comisaría cumplía o no cumplía, porque yo tenía la estadística criminal de tal comisaría y sabía si en esta cuadrícula
cuántos delitos se cometían. Cuando yo lo pongo en otro lugar superior, vuelvo al esquema anterior, se me diluye un poco la responsabilidad del comisario en la cuadrícula y pasa lo que comentaban también en Álvarez, que venían móviles que no conocían Álvarez y no se perdían en Álvarez. Claro, hay problemas de tiempo. Sí, nos dicen que vamos a la pausa y volvemos. Vamos rapidito. a la pausa, quería hablar algo sobre estadística, lo hablamos en la próxima. En el próximo. Muy bien. Vamos a la otra pausa. El problema que hay. Coliqueo, lavado de vehículos a vapor con elevador hidráulico, tapizados, teflonados, chasis, motor, carrocería. Descuentos para flotas de vehículos de empresas. Lavamos y preparamos su auto para la venta. Coliqueo, en el estacionamiento descubierto de Nine Shopping. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Imprenta Avalú. Tucumán 482 Moreno. Teléfono fax 0237 463 2690. Ricardo, estabas hablando de la estadística. El ministro de Seguridad, ¿qué era lo que te decía con respecto a la cantidad de delitos en el conurbano? Porque esto es bueno, fundamental. él no definió en base a qué, pero planteaba que Moreno, después de San Martín, era la que mayor cantidad de delitos tenía. Ahora, hay una diferencia enorme entre Moreno y San Martín. San Martín tiene zonas que están totalmente liberadas y fuera del control policial. Sí, pasando a la avenida Márquez, la ruta 4, sí, provincia 4. La Villa La Carco, hay varias villas pesadísimas. Claro. Entonces, vos concentrás en San Martín, en determinadas zonas, índices delictivos muy altos. Sí. Y en cambio lo que aparece en Moreno es una realidad delictiva de todo el distrito, porque no tiene ese tipo de estas características de zonas. Ahora, yo lo que quería comentar simplemente, después en el próximo programa seguramente vamos a seguir hablando de esto, es que, y esto lo aprendí en una reunión que se hizo una comisión de seguridad con Aslanian, cuando era ministro de Seguridad, que de las estadísticas la más confiable y la más precisa es la estadística de homicidios dolosos, que son los delitos, ¿no es cierto? A fin del año pasado se hizo una reunión donde estuvo el ministro de Justicia, estuvo también el ministro de la Corte Suprema, Zaffaroni, el defensor del pueblo, y creo que también estuvo la procuradora. Y lo que trajeron fueron la estadística que dan los fiscales de los homicidios dolosos, que esto no se puede truchar, porque vos un hurto, un robo, podés no denunciarlo, claro, o podés armarlo
de acuerdo a lo que te conviene estadísticamente. Ahora, el homicidio no se puede. No puedes ocultar el homicidio. Es decir, todas las estadísticas que se hacen, por ejemplo, de Medellín o Nueva York, cuando se hablaba de que subía o bajó el delito, están basadas en homicidio doloso. La estadística del 2012 establece que el distrito con mayor índice es el de José Cepaz. Y lo que me llamó la atención es que después viene Quilmes y después viene General Rodríguez. En algunos de los distritos chicos a veces ocurre, qué sé yo, un triple, cuádruple asesinato y entonces eso sube mucho la estadística, porque es cada 100.000 habitantes. Pero en estos distritos es un índice del tema de la inseguridad, que es una referencia un poco ambigua, que es la seguridad. Esto es muy concreto. Después viene San Martín, Loma Zamora, La Matanza y Moreno. Lo que pasa que Moreno con Rodríguez forman el departamento judicial, nuevo departamento judicial, y los dos, la suma de los homicidios dolosos es la más alta de los 7 departamentos judiciales del Gran Buenos Aires. Y eso, bueno, después en otro momento podríamos hablar también del tema judicial, sobre todo en el fuero penal, y la necesidad de contar con un fiscal general en distrito, en Moreno y en General Rodríguez, ¿no? Sobre todo también hay que tener en cuenta en materia de penal que, por ejemplo, la delincuencia juvenil, ¿no? También hay que tener en cuenta... Sí, pero el tema de la delincuencia juvenil, ojo, que también es interesante para ver que la incidencia de los menores de edad es 18%, y la mayor cantidad es entre los 18 y los 35 años. Por eso hay que Después de los 35 años vuelve a bajar a un 19%. Entonces, a veces se habla mucho de los menores de edad. Exactamente, y de la baja de la imputabilidad, cuando en realidad eso es una excusa. Y ese no es el problema central. La raigambre social y las raíces son mucho más profundas. Lo que pasa es que cuando hay un delito de un menor de edad, eso aparece en las primeras planas. Esta realidad. Sí, nosotros al ministro, y yo quería terminar con esto, le llevamos desde las cuadrículas, los proyectos de reforzar las dotaciones, bueno, de cuartel quinto, también presentamos el tema de Álvarez y presentamos la problemática de Moreno como un lugar a que le falta Estado para invertir, Estado para invertir en seguridad, Estado para invertir en hospital, Estado para invertir en educación, Estado falta. En Moreno falta Estado invirtiendo bien sin trampa. Esto hace que si no hay Estado apareciendo, cuidando, un municipio no se descentraliza, no hay municipio, no hay provincia. Bueno. Además, el Estado municipal, el que más sufre es el Estado municipal más pobre. Si nosotros hacemos un proyecto de que el municipio con su presupuesto tiene que incidir en el tema de seguridad, estamos siguiendo esta línea, donde 3 de los 5 distritos que tienen menor cantidad, menor porcentaje, son San Fernando, San Isidro y Vicente López. Claro, porque vos fíjate, los municipios ricos, ahora se crea esta nueva policía, se distribuye, esperemos, proporcionalmente, digamos. Antes en la ley había alguna forma, ahora no hay forma. Y los municipios pueden, de su política, ampliar la capacidad de cuadros y de... Entonces, desde una perspectiva de presencia policial, y yo creo que acá hay que entender, una cosa es la prevención y otra cosa es atacar el cerebro, el nudo, por ejemplo, el dueño del desarmadero. Claro. Si yo agarro un desarmadero, agarro quizás a 100 personas que están levantando autos o robando los repuestos. Este esquema de totalmente policía de prevención no da lugar a cubrir la policía judicial que está creada por ley, policía que dependería, o sea, agentes de policía que dependerían de los fiscales. Deja fuera fortalecer la policía del narcotráfico, deja fuera fortalecer la policía de investigaciones, deja fuera fortalecer la policía en las áreas rurales, la del cuatrerismo. Bueno, vos sabés que cuando se aplicaron ese tipo de políticas, sobre todo en la época de la ANIAN, bajó el índice de criminalidad. Eso no se dice.
Y claro, por ejemplo, ¿cómo para atacar el tema del narcotráfico? Hay que atacar al tema financiero de la plata negra del financista. Hay que atacar la cabeza del que maneja la plata. Hay que romper también el círculo vicioso de delincuente, policía corrupto y poder político cómplice que fortalece ese círculo vicioso. Ahora, yo lo que digo que en este programa no solamente hablamos del diagnóstico, sino del tratamiento, ¿no es cierto? Y hemos presentado proyectos, sobre todo en Moreno. Lucas, vos... No, a mí me interesaba plantear cuál es la sensación que uno tiene cuando charla con los vecinos, que es que hay una nebulosa entre tantos nuevos proyectos de policías nuevas, de nuevas implementaciones, de nuevos sistemas que atacan el problema de la inseguridad, y el vecino sigue sintiéndose indefenso. Llama a la comisaría, en la comisaría le dicen ahora dependés del comando. Quiere llamar al comando y el comando no tiene teléfono. Entonces llama al 911 y en el 911 pasa lo que siempre pasa con el 911, que es que llega muy tarde, sí, o te piden más o menos a la partera que atendió tu parto para identificarte, para después poder intervenir sobre el hecho. Y después hay una serie de ideas que se van construyendo en nuestra comunidad. Una de las más fuertes es, si todos sabemos quién es el que vende droga, quién es el que desarma autos, quién es el que está organizando el delito, ¿cómo no lo sabe la policía? ¿Y dónde están los policías que tienen que estar encargándose de la prevención? Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es charlar con agentes de la policía que nos contaban cómo se aplicaban y cómo se implementaba el sistema de adicionales de la policía. Se habla mucho de los sueldos de los policías y de lo que tiene que trabajar un policía. El sistema es de 16 trabajan, antes era 24 por 48, y después en esas 48 horas que les correspondía descansar a los policías estaban haciendo adicionales. Bueno, los adicionales, que esto también sería materia de intervención en el orden provincial, averiguar cuáles son los adicionales reconocidos por el Ministerio de Seguridad, por ejemplo. ¿Cuáles son los adicionales que hoy está pagando? A ver, qué empresas, qué clubes privados, qué personas que solicitan custodia policial están reconocidas como solicitantes por el Ministerio de Seguridad. ¿Y qué otras personas directamente acuerdan con el comisario, privándonos a todos los morenenses de la policía de prevención muchas veces? Porque lo que también cuentan los trabajadores policías es que muchas veces esas adicionales se las mandan a hacer en horario de trabajo. A mí me llamó otro dato mucho la atención, y que es que, ¿qué pasa si un vecino, por ejemplo, quiere dialogar con la fuerza policial? Tenemos a un célebre morenense en el Ministerio de Seguridad, ¿no es cierto? El número 3 del Ministerio de Seguridad es un empresario morenense muy cuestionado, ex administrador de la estación de transbordo. Medio testaferro de la estación de transbordo, que el señor Bonano, que se le retiró la concesión, el propio Estado Nacional retiró la concesión de la administración de la estación de transferencia, y esa estación de transferencia fue puesta en el órbita municipal con la recaudación de la estación de los negocios. Va a ir un fideicomiso para que las obras, las reparaciones y demás pudiesen hacerse con el dinero recaudado. Pero lo concreto es que se retira esa concesión por mala prestación, y la persona que figuraba como administrando fue nombrado como director de Relaciones con la Comunidad por el ministro Granados. El director de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad es quien administraba la estación de transbordo y al que se le quitó la concesión por administrarla mal. Y también es una persona que está denunciada en algún momento por aprietes a comerciantes. Bueno, justamente... mencionado como testaferro. Esa persona es director de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad. Bueno, justamente uno de los temas en cuestión que tiene que ver con cuando uno vota un perfil de político. No hay, si uno tiene un intendente pícaro en el manejo de los fondos públicos, nunca va a tener un comisario honesto, un intendente pícaro, porque el comisario y la policía es la que más sabe digamos, la artimaña territorial de todo lo que sucede en el territorio.
por eso la importancia de que el voto del ciudadano sea a personas que quieran poner en principio, y es elemental, personas honestas en la administración pública. Claro, no solo el intendente, sino el gobernador, porque el gobernador eligió a Granados porque evidentemente es ideológicamente compatible con el candidato a presidente Daniel Scioli, que quiere ser presidente Scioli. Pero nosotros pensamos que tenemos un vicepresidente procesado. También. Con una clara utilización de la función pública en beneficio personal. Exactamente. Ese es un pésimo ejemplo porque yo lo que veo es que como grupo, y esto lo charlamos mucho los legisladores de UNEN, si nosotros no acabamos con el núcleo de corrupción y no acabamos con la impunidad de los grandes políticos, no podemos hablar de acabar con la inseguridad que nos afecta a todos. Porque la corrupción de los grandes produce, como mala administración, claro, la inseguridad que todos sufrimos. La impunidad permite el delito y la sensación de que no pueden ser castigados. Si los de guante blanco no son castigados... Sin ir más lejos, el 99% de los presos son pobres, mientras que personas como, por ejemplo, Domingo Felipe Cavallo, que creó el plan de convertibilidad del Corralito en 2001, prendió fuego el país, da conferencias de economía en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, gana millones de pesos y ahora está dando notas en los medios masivos de comunicación sobre el tema de los fondos buitres. Bueno, se nos acabó el tiempo, como era predecible, para una situación como esta y para un tema como este. Nos queda para el jueves que viene, lo vamos a anunciar como hacemos siempre, desarrollar. Les vamos a contar un poco más a quién es este señor Bonanno, al que todos tenemos que remitirnos cada vez que querramos relacionarlo con la institución. Les vamos a contar acerca de nuestras propuestas con respecto a la seguridad. Acá hay un teléfono que suena. Y les vamos a desarrollar también testimonios de vecinos que nos cuentan qué es lo que están viviendo en su barrio cada vez que quieren acceder a la seguridad, al contacto con la fuerza policial que tiene que garantizarnos nuestros derechos. Así que esperamos verlos de nuevo el jueves que viene. Vamos a tener presente acá a Carlos López, que también nos va a contar un poco de qué se trata la propuesta de la Audiencia Pública de Seguridad y nuestras propuestas para realizar acá en Moreno. Este es un programa de reflexión y de propuesta, así que nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias. Muchas gracias.